Es un privilegio siempre que nos dan la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, ¿verdad? El poder hablar de Él, el tener esta libertad de predicar de Él. Y voy a darle lectura. Me tocó la parábola del fariseo y el publicano. Y le voy a dar lectura para empezar. Ok. Dice, y dijo también el fariseo y el publicano, y dijo también a ciertos que confiaban en sí, autopurificados, autosuficientes, como justos y menospreciaban a los otros. Okay. Estoy leyéndole la versión que traigo yo, ¿eh? La maldición inseparable de la justicia propia, o sea, la autojusticia, es el desprecio a los demás. Esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Solo uno oiría Dios, quien probablemente sería lo contrario de lo que la mayoría de los hombres elegiría. El uno, fariseo, un fundamentalista que afirmaba creer toda la Biblia. Y el otro, publicano, un recaudador de impuestos al cual Israel lo consideraba como traidores y por eso no merecían la salvación. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Quiere decir que su oración no iba más allá de sí mismo, aunque fuera dirigida hacia Dios, no fue oída por Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él se colocaba en un nivel mucho más alto que el publicano. Realmente no le pidió nada al Señor y exactamente es lo que recibió. Por lo que a él se refería, lo tenía todo. No tengo necesidad de ninguna cosa. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El versículo describe la justicia relativa y este versículo describe las obras de justicia, ambas rechazadas por el Señor. Mas el publicano estando lejos, quiere decir que tuvo reparos en acercarse al templo, como no lo tuvo el fariseo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se refiere a que se dio cuenta y confesó cuán inmundo realmente era, sino que se daba golpes en su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Al instante trajo resultados, porque la súplica se basaba en la expiación y no en la autojusticia. Cada tarde, a las 3 de la tarde, se ofrecía el cordero como propiciación por los pecados de este día. El publicano imploraba perdón y aceptación a causa del mérito de aquella sangre expiatoria. Esto presagió la muerte expiatoria del Cordero de Dios, quien era en sí mismo la apropiación, es decir, el propiciatorio. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Declarado un hombre justo, no hay distintos grados en la justificación. ¿Es justificado totalmente o no es justificado en absoluto? Más bien que el otro, el fariseo que dependió de su autojusticia, no fue justificado y por lo tanto perdido. Porque cualquiera que se ensalta será humillado, rechazado, y el que se humilla será ensalzado. Declara la base para la aceptación por Dios. Esto dice esta versión, que está muy clara, muy hermosa, siempre lo andamos pregonando, ¿verdad? Esta versión. Ok, hablando de lo que es la parábola, al estar yo viendo que estábamos hablando de las parábolas que tenemos tiempo, yo creo que ya todo este año que se estuvo hablando sobre las parábolas, yo estuve pues indagando, ¿no? Se trata de pues hay que estudiar lo que vamos a enseñar en este momento, pero me encantó porque encontré muchas cosas muy buenas para aprender, ¿no? Cosas que aún yo no entendía bien. Y les voy a dar lectura de esto que encontré aquí sobre las parábolas. Dice, hablar en parábolas significa comunicar enseñanzas o verdades profundas a través de historias o comparaciones simbólicas.
Las parábolas son narraciones breves que usan situaciones de la vida cotidiana para ilustrar lecciones espirituales, morales o prácticas. En el contexto bíblico, Jesús usó parábolas para transmitir verdades del reino de Dios de manera que fueran entendidas por los que tenían un corazón receptivo, mientras que quedaban ocultas para quienes no estaban dispuestos a recibir su mensaje. Este enfoque cumplía una doble función: revelar la verdad a los humildes. Aquellos con fe y deseo de entender encontraban en las parábolas una enseñanza clara y transformadora. Ocultar la verdad a los orgullosos. Para quienes tenían un corazón endurecido, las parábolas eran solo historias sin significado profundo. Por ejemplo, en Mateo 13:34 se explica que Jesús habló en parábolas para cumplir las escrituras. Todo esto habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso está en Salmo 78:2, y lo escribió Asaf. Asaf era un levita de la corte del rey David, además era músico y maestro. Las parábolas requieren reflexión y apertura espiritual para captar su verdadero significado. Esto resalta que la importancia de la relación personal con Dios para comprender su mensaje. Bueno, entonces la parábola es el publicano y el fariseo. Vamos a entender lo que era cada uno de estos personajes. Vamos a empezar con los fariseos. En los tiempos de Jesús, los fariseos eran un grupo religioso y político influyente en la sociedad judía. Su trabajo y su misión estaban enfocados en la estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones orales. Guardaban y enseñaban la ley. Los fariseos eran expertos en la interpretación de la ley de Moisés, que era la Torá, y las tradiciones orales que según ellos complementaban la ley. Su objetivo principal era garantizar que el pueblo judío viviera conforme a las normas de pureza y santidad exigidas por Dios. Ejercían un rol como maestros y guías espirituales, explicando cómo aplicar la ley en todos los aspectos de la vida diaria. Fomentaban la santidad personal y comunitaria, promovían la observancia rigurosa de las leyes sobre el sábado, la alimentación, los rituales de pureza y las ofrendas en el templo. Supervisaban el cumplimiento de la ley y actuaban como una especie de inspectores religiosos, vigilando que las personas cumplieran las normas. Esta actitud bien intencionada a menudo se convirtió en legalismo y orgullo espiritual, lo que Jesús criticó fuertemente. En Mateo 23:33 leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí al principio en la lectura decía que nosotros, si nos preguntaban cuál creen que salió justificado, pues todos íbamos a pensar que iba a ser el fariseo, porque estaban entregados prácticamente a lo que ellos creían y estaban creyendo que pues que vivían muy bien, pero realmente ahí pues nos damos cuenta de que estaban pues muy equivocados, ¿no? La verdad, ya ellos ya estaban así como que no hay nadie mejor que yo hago aquí, yo hago allá. La lectura fue Lucas 18, del 9 al 14. Entonces, esos eran los fariseos, esas personas que estaban súper entregadas a enseñar, pues, de la ley y que, pues, realmente Dios dijo, no me está pidiendo nada, se está ahí, haciéndose como que, pues, no necesito nada, todo lo tengo, todo muy bien. Ok, ahora vamos a ver quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran colaboradores de Roma. Trabajaban para el gobierno extranjero que los judíos consideraban opresor. Esto los hacía ser vistos como traidores al pueblo judío. Sus métodos eran corruptos. Muchos publicanos cobraban impuestos de los que Roma exigía y se quedaban con la diferencia, enriqueciéndose a expensas de los demás. Esto les daba una reputación de avariciosos y deshonestos.
impuestos variados y abusivos. Los impuestos podían incluir tarifas sobre bienes, caminos, mercados y muchísimas cosas más. El sistema daba lugar al abuso, ya que los publicanos a menudo fijaban las tasas arbitrariamente. Debido a su trabajo, sus prácticas corruptas, los publicanos eran considerados pecadores y quedaban excluidos de muchas prácticas religiosas y sociales del judaísmo. Conforme vamos a desarrollar este tema, yo voy a estar haciendo 5 preguntas. Estas preguntas no es para que me las contesten a mí. Estas preguntas yo me las hice también, ¿no? Al estar sacando este tema, pues sale, ¿no? Como que sale la necesidad que tenemos nosotros de tener bien claro esto que estamos aprendiendo sobre el publicano y el fariseo, ¿sí? También nosotros estamos, pues, trabajando o podemos estar compartiendo de la palabra del Señor y creemos, ¿no? Nos podemos evaluar y decir, ah, pues yo sí hago esto, yo hago lo otro, pero realmente eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor de nosotros busca corazones genuinos, ¿sí? Y eso es le vamos a dar un enfoque hacia el corazón a esta clase. Ok, la primera pregunta es que quiero que te hagas, porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué actitud traemos cuando nos presentamos ante Dios? ¿Orgullo o humildad? ¿Sí? El fariseo tenía una falsa justicia, tenía confianza en sí mismo. El fariseo ora de pie y habla más de sí mismo con Dios. Su oración no es una súplica, sino una autoexaltación, ¿sí? Se compara con otros, mencionando al publicano como alguien inferior. La religiosidad superficial resalta sus obras externas, ayuna 2 veces a la semana, da el diezmo. Sin embargo, su corazón no está rendido a Dios. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que la religión sin humildad no agrada a Dios. Podemos cumplir con prácticas externas, pero estar lejos de Él. ¿Sí? Si nuestro corazón está lleno de orgullo, estamos lejos de nuestro Señor. Ok, ahora vamos a ver la humildad del publicano. Una posición de humillación. Él ni siquiera quería levantar los ojos. Es más, estaba lejos, ¿sí? Él se quedaba lejos, no se atrevía a levantar los ojos al cielo y se golpeaba, ¿no? Y decía como un símbolo de arrepentimiento, una súplica sincera. Su oración es breve pero profunda y nada más era, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Reconoce su pecado y su necesidad de la gracia divina. Ahí es donde nosotros estamos viendo la gran diferencia. La humildad comienza al reconocer nuestra necesidad de Dios y depender completamente de su misericordia. El resultado, la justificación por gracia. Jesús declara que el publicano fue justificado, no por sus obras, sino por su actitud de arrepentimiento y fe. Y leíamos que no hay justificación pequeña o justificación grande, es justificado, ¿sí? Perdonado. El fariseo rechazado, a pesar de sus obras religiosas, su orgullo le impide recibir la justificación de Dios. Pero ¿saben qué? Como lo leímos al final, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo vemos en Lucas 14:11. Bueno, vamos a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. Les dije que yo le iba a dar un enfoque hacia nuestro corazón. ¿Tenemos un corazón orgulloso como el fariseo? ¿Sí? Y podemos decir, yo voy al penal, voy a los hospitales, tengo IBC casa, oro, diezmo, ayuno, leo. ¿Podremos llegar ante nosotros, ante Dios con eso? Para nada. Es un corazón humilde. Tenemos que llegar con un corazón humilde como el publicano, consciente de la necesidad de la gracia divina. Podemos llegar y decirle, gracias, Padre, porque gracias a ti puedo hacer esto y lo otro. Porque gracias a que tú me sostienes, a que tú me levantas, a que tú me das salud, yo puedo hacer lo siguiente. O sea, siempre poniendo a Dios como que sin Él, pues no podemos hacer nada. No haríamos obras dignas, ¿no? Haríamos
pues acuérdense que dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces tenemos que tener una actitud de humildad. A ver, vamos a profundizar en nuestras actitudes internas y vamos a ver versículos. Me encantan a mí todos estos versículos que salieron a relucir buscando acerca del corazón, porque vamos a ver el orgullo. El orgullo. El fariseo muestra este pecado al exaltarse a sí mismo y a despreciar al publicano. El orgullo nos lleva a confiar en nuestras propias obras en lugar de la gracia de Dios. Y en Proverbios 29-23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La hipocresía. Hipocresía es fingir una apariencia de piedad mientras el corazón está lejos de Dios. Jesús criticó a los fariseos por esto. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Desprecio a los demás. El fariseo juzgó y menospreció al publicano. Este pecado refleja falta de amor y empatía. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice Mateo 7:1. Autosuficiencia espiritual. Pensar que nuestras obras son suficientes para justificar nuestra salvación. Pero ¿qué dice Tito 3:5? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia nos salvó. Ingratitud. Ingratitud. La ingratitud es un corazón ingrato, no agradecido, obvio, ingrato, que olvida todo lo bueno que proviene de Dios y se enfoca en su propio mérito, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo hice, lo que voy a hacer. Y dice Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Envidia. Aunque no aparece aquí en la parábola, no está explicada como la envidia, el pecado de envidia puede estar oculto en los celos hacia otros que reciben misericordia de Dios. ¿Y qué dice Santiago 3:16? Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Falta de arrepentimiento. El fariseo nunca reconoció su pecado, ni su necesidad de Dios, mientras que el publicano sí lo hizo. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amargura. Un corazón amargado no puede acercarse con humildad a Dios ni a los demás. ¿Sí? Y dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dureza de corazón. Resistir la corrección de Dios y negarse a ser transformado. Dice Hebreos 3:15. Hoy, si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Falta de misericordia. El fariseo no mostró compasión hacia el publicano. La falta de misericordia es contraria al carácter de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Mateo 5:7. Saben, mis amados hermanos, Dios no mira nuestras obras externas, sino nuestro corazón. Solo una fe humilde y un arrepentimiento genuino nos acercará a Él. Vamos sobre la segunda pregunta. ¿Oramos para exaltarnos a nosotros mismos o para buscar la gracia de Dios? Como el publicano, debemos confesar nuestras faltas y depender completamente de su misericordia. Acuérdense que dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros empezamos a ver que empezamos a tener algo de estas cualidades que salen del corazón, que nos hace ver así como el fariseo, pues tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que buscar la ayuda del Señor para que nos baje a lo mejor muchas veces esa, como que esa enalteción, ¿no? De que, no,
humildes. El servicio es del Señor, es para el Señor. Nada más nosotros somos sus burritos, siendo Mirtala. Nada más somos los burritos del Señor. Somos los que llevamos la carga, somos los que, bueno, y también tenemos el privilegio de predicar de su palabra, que es algo sumamente maravilloso. Evitar el orgullo espiritual. No debemos compararnos con otros ni despreciar a quienes consideramos menos espirituales. Miren, les voy a poner un ejemplo aquí. Muchas veces estamos como que familiarizados con un predicador. Y si ese domingo no llega ese predicador, sentimos que ya no hubo palabra. Que ya el líder, que ya, pues, que estaba ahí, que el hermanito, que no es tan conocido, pues que no va a traer palabras del Señor. ¿Saben qué? Cualquier persona, tenga título o no tenga título, que hable de la palabra del Señor, está hablando del Señor, del Rey de Reyes. No tenemos por qué menospreciar la palabra de Dios por la bocina que se está usando. ¿Sí? Eso es definitivamente, es algo que tenemos que quitar de nuestra vida. Siempre hacemos eso. Siempre hacemos, ay, es que el domingo no va a ir el pastor, ay, pues mejor ni voy a la iglesia porque no va a ir el pastor. Es que no vas a ir, tú no vas por el pastor, no vas por el que predica la palabra, vas por la palabra que se va a predicar. Vas por Jesucristo, porque al final del día es lo que nos interesa escuchar de Cristo. ¿Sí? Ok. El orgullo del fariseo. Aquí voy a poner dos ejemplos de lo que vemos con el fariseo y con el publicano, pero del Antiguo Testamento. Y vamos a poner el orgullo del fariseo como el rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl recibió una orden directa de Dios a través del profeta Samuel y le dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, ¿sí? Lo dice en primera de Samuel 15:3. Sin embargo, Saúl decidió guardar lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey Agag y justificando que lo hacía para ofrecer sacrificios a Dios. Híjole, ¿saben qué? La desobediencia del rey Saúl fue parcialmente así. Mostró el problema en su corazón. Saúl priorizó su propio juicio y el deseo de agradar a los hombres por encima de obedecer completamente a Dios. Y esto lo llevó a su rechazo como rey. Pues Samuel le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Ahí él hizo lo que quiso, no obedeció, ¿sí? Él dijo, me lo llevo y con estos hago, o sea, él hizo en su mente todo lo contrario de lo que el Señor le había dicho. ¿Sí? El Señor le ha dicho, a nadie dejes con vida, a nada, termina todo eso, ¿sí? Pero él creyó que lo que iba a hacer era mejor, ¿sí? Y ahí está diciéndole el Señor, mejor es el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. Lo está diciendo claramente el Señor. Se goza más en nuestra obediencia. Entonces, ahí de verdad, cómo me encanta, ¿no? Que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra para que seamos bien obedientes de ella. Y voy a poner otro ejemplo del Antiguo Testamento, como la humildad del publicano. Y agarré al rey David, ¿sí? Bueno, después de pecar con Betsabé, David escribió este salmo y se los voy a leer. Salmo 51. Escuchen ¿qué es? Como que David estaba, perdón, así como que molido de dolor. Escucho yo este salmo y digo yo, Dios mío, estaba sufriendo David. Dice,
Después de pecar, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Al rey David reconoció su pecado, pidió misericordia, expresó que los sacrificios no valen nada sino un corazón contrito y humillado. Como el publicano, David buscó el perdón de Dios con humildad, reconociendo su total dependencia de la gracia divina. Al igual que David, el publicano fue justificado no porque hizo algo, sino porque reconoció su pecado y confió en la misericordia de Dios. Es un peligro confiar en las obras, de verdad. Miren, volviendo a Jesús, Jesús estaba muy enojado con los escribas y fariseos, ¿verdad? En Mateo 23-27 hace esta exclamación Jesús. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, porque exteriormente parecían justos, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Y como el fariseo, nosotros podemos caer en la trampa de aparentar espiritualidad, pero ¿saben qué? Dios ve el corazón. Al que tenemos enfrente lo podemos engañar, pero hay alguien que conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, y aún todavía no hablamos cuando ella sabe lo que vamos a decir. Y a él le encanta que seamos transparentes, genuinos, que tengamos la franqueza con él y de sacar lo que nosotros nos damos cuenta que está mal dentro de nosotros. ¿Sí? Ahorita hay muchísimos versículos que hablan de lo malo que hay en el corazón del hombre. Muchísimos. Era interminable la lista de versículos que hablan acerca de lo malo que tenemos dentro del corazón. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que muchas veces tenemos esa careta de creernos nosotros mismos que somos buenos, pero si no nos autoevaluamos, si no nos comparamos realmente cómo estamos como el publicano, sabemos que estamos mal, no queremos ni levantar la cabeza, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ayúdame. Esa franqueza no es malo. Yo creo que el Señor va a limpiar las áreas que nosotros saquemos al exterior, que nosotros le digamos, Padre, estoy fallando en esta área, necesito que me ayudes. ¿Sí? Cuando nosotros les ponemos a nuestro Padre esas áreas de debilidad, ¿saben qué? Ahí como dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y miren, limpiarnos de toda maldad.
pero necesitamos exponerla, sacarla, hablársela, decírsela. Ayúdame con esta área. De verdad, necesitamos siempre del Señor. Ok, Jesús valora un corazón arrepentido más que una apariencia de religiosidad. ¿Sí? Miren, de verdad, no quiero hablar de los pastores, porque, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Pero me he topado con muchos que me da lástima su forma de ser, ¿sí? Que creen que nada más con compartir un domingo en la iglesia ya están cumpliendo, ¿sí? Y tienen a sus familias, a sus esposas con amargura, porque no son buenos, porque no tienen una buena relación con Dios, obvio no la van a tener ni con la esposa ni con los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos una falsa religión, porque no estamos mostrando realmente que Jesucristo hizo un cambio en nosotros, ¿sí? Esa falsedad que la ven nuestros hijos, que la ven nuestra pareja, eso es triste, porque entonces Dios no tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Claro que tiene poder, pero cada uno de nosotros debe de exponerlo, de sacarlo, ¿sí? Si tu esposa te está diciendo, ¿sabes qué? Bájale 2 rayitas a ese carácter, bájale 2 rayitas a esa otra cosa. Cuando tu esposa te está diciendo las cosas es porque realmente las está viendo. Al mundo lo podemos engañar, a Dios no. Es lo único que te puedo decir. Ok, vamos a continuar. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que también igual podemos ver dos cosas similares, ¿sí? Y es cuando Jesús está crucificado. Recordemos que había dos criminales, uno a la derecha, uno a la izquierda, que también era profecía. Y uno, bueno, vamos a leerlo para que quede bien clarito. De verdad, no hay como tenerlo aquí en la palabra. Miren, los detalles del relato es así. La crucifixión junto a dos malhechores. Jesús fue crucificado junto a dos criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda, cumpliendo la profecía de Isaías 53:12, que dice, fue contado con los transgresores. Lucas 23, del 32 al 33, dice, llevaba también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La actitud de los malhechores, el primer malhechor, uno de ellos, se burló de Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, dice Lucas 23:39. Esta actitud refleja incredulidad y desprecio hacia Jesús, incluso en sus últimos momentos. El segundo malhechor, el otro criminal, sin embargo, reprendió al primero y reconoció tanto su propia culpabilidad como la inocencia de Jesús y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecían nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Lucas 23:40 y 41. Luego en el acto de fe pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y la respuesta de Jesús, Jesús le respondió al segundo malhechor con una promesa poderosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta respuesta muestra la disposición de Jesús para perdonar incluso en su agonía y confirma que la salvación es por fe y no por obras. La enseñanza es el poder del arrepentimiento. El segundo malhechor reconoció sus pecados, confesó la inocencia de Jesús y expresó fe en él como el Salvador. Esto le aseguró su lugar en el paraíso, una referencia al lugar de descanso junto a Dios. La gracia de Dios, este evento demuestra que la salvación no depende del pasado de las personas, sino de su fe y arrepentimiento sinceros. Aún en su último aliento, este criminal encontró perdón y esperanza. Los dos malhechores representan las dos posibles respuestas al Evangelio, la burla y el rechazo
y el arrepentimiento y la fe. Este pasaje nos muestra lo mismo. Dos personas, uno creyendo, el otro no. Dos personas, una reconociendo su pecado y la otra no. ¿Sí? Estamos viendo lo mismo, estamos viendo algo que el Señor nos está hablando y nos está hablando el Señor de que debemos de tener una actitud humilde ante Él y de necesidad, porque de verdad no podemos hacer nada. Al día no podemos hacer nada si el Señor no nos lo permite. Voy a hacer la tercera pregunta. ¿Tienes un espíritu crítico hacia los demás, como el fariseo? ¿O reconoces tu propia necesidad de la misericordia de Dios? Ahí van otros versículos. ¿Qué sería la palabra predicada sin un ramillete de versículos, verdad? ¿Qué tal este? Ya lo habíamos visto ahorita, pero lo vuelvo a repetir. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Job 9, 20 y 21, Job dice, aunque yo fuere justo, mi boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, me declararía culpable. Incluso un hombre íntegro como Job sabía que delante de Dios nadie es completamente justo. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Específicamente en el Nuevo Testamento, Jesús menciona los pecados que salen del corazón humano, enfatizando que es desde el interior donde surgen los males que contaminan a la persona. Marcos 7, del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahorita se me vino un versículo, no sé cuál es, pero es uno que dice que, no sé si lo dice Santiago, que es más malo lo que sale que lo que comemos, ¿no? Se me vino, pero no sé cuál es. Mateo 15, del 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias similares. Marcos y Mateo. Ahí va la cuarta pregunta. ¿Qué oración refleja mi actitud delante de Dios? ¿La del fariseo o la del publicano? ¿Cuál es mi reflejo? ¿Qué es lo que ven mis hijos? ¿Qué es lo que ven mis vecinos? ¿Qué es lo que ven las personas que me escuchan compartir la palabra? ¿Coherencia o incoherencia? ¿Fe o incredulidad? En la escritura, el corazón no solo representa los sentimientos, sino también la mente, la voluntad y el ser interior de una persona. Es el centro donde se deforman las decisiones, las motivaciones y la relación con Dios. Por eso, Dios se enfoca en el corazón más que en las apariencias externas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El fariseo, un corazón orgulloso y autosuficiente. En la parábola, el fariseo representa a una persona que confía en sus propias obras y se siente superior a los demás. Su oración no es un acto de humildad, sino una exhibición de autosuficiencia espiritual. Él confía en su propia justicia en lugar de depender de la misericordia de Dios. Esto ilustra un corazón orgulloso que la Biblia condena porque cierra la puerta al arrepentimiento y a la gracia divina. Ay, Dios bendito. Por otro lado,
El publicano muestra un corazón quebrantado y consciente de su necesidad de Dios, de oración. Y la oración que él hace es breve, pero poderosa. Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre no confía en sus obras, sino que reconoce su pecado y clama por misericordia. Incluso hay uno de los discípulos, que es Mateo, era publicano, ¿sí? Y en la de los elegidos hacen mucho énfasis en cómo Jesús, ¿cómo le vas a hablar a ese, no? Como que no eran tan queridos, ¿no? Y el pobre de Mateito se ve muy timidón por ahí en esa serie. Me encanta, ¿no? Porque expresa realmente así como que yo soy malo. Él sabía que había hecho maldad. Y el saqueo, ¿qué tal? ¿No? No, hombre, le regreso todo y doble, ¿no? Hay gente que sabe que ha pecado y está dispuesta a rendirse al Señor. ¿Qué tengo que hacer, Padre? He pecado contra el cielo y contra ti, pero necesito tu perdón, necesito tu restauración en mi vida. Y hay personas que creen nada más porque comparten la palabra del Señor, se creen justos, se creen buenos. Y no es así. Necesitamos de Dios, sea quien sea. Vámonos a la recta final. En algunos casos, la falta de una vida de oración constante y rendida a Dios puede ser que un líder pierda de vista su verdadera misión. La vida de oración y la humildad son esenciales para mantener el equilibrio y el enfoque correcto. ¿Quién decía? El apóstol Pablo, vengo ante ustedes con temor y temblor, porque lo que estoy enseñando, yo lo estoy haciendo. Tenemos la autoridad para decirle a la gente que haga lo que ni siquiera nosotros hacemos. ¿Con qué autoridad vas a poner a decirles a tus discípulos, pónganse a leer la Biblia, si no lees la Biblia? ¿Con qué autoridad vas a decirles, métanse a la oración? ¿Horas? ¿Sí? Si nosotros no lo hacemos, perdemos esa autoridad de poderlo enseñar, ¿sí? Cuando tú lo haces, lo conoces, sabes cómo expresarlo. Es como un médico estudió la medicina y le ponen ahí un cuadro de cualquier enfermedad y sabe de qué se trata, porque la estudió, ¿no? Y si le pones ahí a un enfermo, a uno que dice que es doctor, pero que no, nunca fue doctor, pues no vas a ver cuál es la cura para esa enfermedad. Entonces, a mí de verdad que me habló mucho el Señor acerca del fariseo, porque de verdad muchas veces podemos estar dando un mal testimonio a las personas que predicamos del Señor. Y eso cómo duele, cómo divide iglesias, cómo la gente se sale dañada por algo que nosotros hicimos. Y si nosotros lo hicimos y no estamos bien con el Señor, pues siempre nada más vamos a estar como los jardineros, ¿verdad? Regándola, regándola y regándola. Bueno, voy a terminar. Tengo 6 minutos. El fracaso de la rendición a la comunidad de creyentes, la humildad también se refleja en la capacidad de los pastores de ser responsables ante su congregación a través de la rendición de cuentas y el trabajo en equipo. Mucho ojo, aquí, si tú eres alguien que enseña o predica de Jesús, ten mucho cuidado. Pregunta número 5 y última. ¿Cómo está tu corazón para enseñar? ¿Cómo está tu corazón para enseñar?
Hay muchas personas que confían en su moralidad, actividades religiosas, servicios en la iglesia, para sentirse aceptables ante Dios. Sin embargo, esto es insensato, porque nuestra salvación depende únicamente de su gracia. ¿Qué tal de los pastores que se creen inalcanzables? O que ya hasta cambiaron ya no son pastores, ¿verdad? Ya son otras cosas más, títulos que se ponen. Confían en ellos mismos, juzgan a otros y olvidan que nuestra dependencia depende de Dios, de un corazón contrito y humillado. La verdadera sabiduría es reconocer nuestra necesidad de misericordia y acercarnos a Dios con un corazón humilde. Y termino con estas palabras. Dios no ve nuestras acciones externas, sino las actitudes y motivaciones de nuestro corazón. Como el publicano, debemos reconocer estos pecados internos, arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, con un corazón limpio y humilde, que es lo que agrada a Dios. Jesús enseña que no importa cuántas buenas obras hagamos, lo que realmente cuenta es un corazón humilde que busca a Dios con sinceridad. Y vuelvo a repetir, la salvación no depende de lo que hacemos, sino de nuestra fe en el sacrificio de Cristo y en su misericordia. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Amén, hermano.